El día de hoy me han pedido discutir uno de los delitos, desde mi modesto punto de vista, más recurrentes, uno de los delitos más preocupantes también, por el daño que causa, por la afectación que genera al bien jurídico. ¿De qué delito estamos hablando? Estamos hablando del delito de tráfico ilícito de drogas. Hoy día vamos a discutir este delito desde el tipo base y los comportamientos agravados. ¿De acuerdo? Eh, ¿Por qué este delito es importante? Primero, porque este delito afecta la salud. ¿De acuerdo? Afecta la salud pública, afecta de manera importante, ya sea si se trate de una droga tóxica, de una droga estupefaciente, de una droga psicotrópica, afectan la salud. Está demostrado que el consumo de estas drogas genera serias afectaciones a la salud de las personas que la consumen. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que este delito de tráfico ilícito de drogas es un delito contra la salud pública, por la afectación que genera su consumo, por la afectación que genera su uso, que normalmente termina en un uso dependiente, ¿no? Y luego vamos a ver todas las lesiones y todas las secuelas que deja este consumo. Muy bien, entonces ese es el bien jurídico protegido, la salud. No solo es preocupante porque afecta a la salud, sino también es preocupante porque se comete, por lo general, en crimen organizado. Y cuando se comete en crimen organizado, el nivel de violencia que se mueve atrás de esto es muy grande, ¿no? Porque ustedes habrán visto el fenómeno que se dio a partir del tráfico de drogas en Colombia, en Centroamérica, en el Perú mismo, ¿no? Porque como ustedes bien saben, el Perú durante los años 80, 90 del siglo pasado y los primeros años de este siglo, ha sido un país que se ha caracterizado por ser productor importante de pasta básica de cocaína. Eh, Incluso en el Perú en estos tiempos ya nos estamos volviendo clorificadores, o sea, estamos clorificando, estamos ya trabajando de manera química para convertir, por poner un ejemplo, la pasta básica de cocaína en clorhidrato de cocaína. Entonces, eso hace que el Perú esté pues en el ojo de la tormenta. Como ustedes saben, no en todo el mundo produce el insumo para la cocaína, que es la hoja de coca, ¿verdad? Claro, de un tiempo a esta parte hay muchas drogas sintéticas, de un tiempo a esta parte hay muchas drogas que ya no son naturales. Una droga natural, por ejemplo, es la marihuana. Una droga natural es el opio, ¿no? El opio cuando lo muelen sale el látex de opio y del látex de opio se hace pues la heroína, la morfina, ¿sí? Pero cada vez están habiendo más y más drogas sintéticas, que son mucho, mucho más agresivas, mucho más adictivas y mucho más lesivas para las personas. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta esto. Muy bien. Vamos a apreciar todas las opiniones, todos los comportamientos de las personas que nos comparten acá su experiencia, que nos comparten acá sus vivencias en este tema. Muchísimas gracias a todos los que así lo hacen saber. Eh, entonces, eso es lo primero que quería dejar clara
en la sesión de hoy día. ¿Por qué el tema del delito de tráfico de drogas es delito? ¿Por qué? ¿Y qué bienes jurídicos afecta? Creo que ya lo hemos más o menos planteado, ¿no? Ustedes saben que el narcotráfico, por ejemplo, no es un delito que se comete únicamente como narcotráfico. El narcotráfico siempre va rodeado de otros delitos. Por ejemplo, el narcotráfico jamás va a estar solo. Siempre camina con el lavado de activos, ¿o no? Porque lo que se obtiene como ganancia de las drogas se tiene que lavar. Ese dinero sucio, ese dinero maculado, se tiene que lavar. Yo no conozco narcotraficantes que no trabajen rodeados de sicarios, ¿sí? Y no conozco narcotraficantes tampoco que estén dejados de vincularse con este, redes de prostitución o proxenetismo. Entonces, como verán, es un delito que jala otros delitos. Es un delito que jala otros delitos y se comete en crimen organizado. Por eso también es peligroso, ¿sí? Afecta a la salud, genera violencia, desestabiliza economías, produce lavado de activos, por donde lo veas. Este delito de tráfico de drogas es un delito muy dañino y muy lesivo. Y como les he podido explicar en estos primeros minutos, no solo respecto de la salud pública, ¿sí? Perú empezó, como les decía, como productor de pasta básica de cocaína, gracias a que en el Perú se produce la hoja de coca. Y la hoja de coca es el insumo, les comentaba, de la pasta básica de cocaína. Pero en el Perú hoy día se está clorificando. Antes en el Perú solamente se hacía pasta, la pasta se pasaba a Colombia, Colombia clorificaba, los colombianos eran unos grandes químicos, unos grandes clorificadores, tenían sus cocinas, sus laboratorios, y cuando ya estaba la droga clorificada, la pasaban a los mexicanos. Y los mexicanos eran los encargados de repartir esto en mercados europeos, en mercados norteamericanos. ¿Sí? Entonces, más o menos ese era el circuito de la droga. Perú, Bolivia, pasta, Colombia, clorhidrato, México, distribución. Pero eso ya hoy día no funciona así necesariamente. Hoy día los bolivianos, los peruanos en ocasiones clorifican, los colombianos siguen clorificando y los mexicanos siguen vinculados con el tema de la distribución. ¿Dónde se ve más violencia en el tema de las drogas? Mucho más violencia se ve no donde se hace la pasta, mucho más violencia se ve donde se distribuye. La guerra de los cárteles es más letal cuando se pelean estos cárteles por el mercado, cuando se pelean por quién tiene más mercados en el mundo. Y por eso es pues que esta guerra entre los cárteles de distribución es pues casi incontrolable a la fecha. Y solo estamos hablando de la pasta, ¿no? Imagínense cuando hablamos al mercado de los demás tipos de drogas. Muy bien. Esa era la primera reflexión con la que yo quería empezar el día de hoy. Luego, ya entrando en tema, luego ya entrando en cuento, como se dice, tenemos que decir que es un delito de peligro. ¿De acuerdo? Es un delito de peligro. El delito de tráfico ilícito de drogas no es un delito de resultado, es un delito de peligro. ¿Y de qué tipo de peligro? Es un delito de peligro abstracto, ni siquiera de peligro concreto. Porque si posees, si fabricas, si comercializas droga, estupefaciente, tóxica o psicotrópica, ¿sí? Se presume, presunción jure de jure, sin admitir prueba en contrario, se presume, pero eso es un delito de peligro abstracto, si tienes, por ejemplo, 2 kilos, se presume que estás causando peligro, que estás generando peligro. ¿De acuerdo? Por eso es que hay mínimos, ¿no? Hay mínimos. Yo no voy a pretender probar que si tengo más
dosis que la mínima, eh, esto es para mi consumo. Lo que se presume es que es para su comercialización y por eso es que estás causando peligro. Yo defiendo la posición de que no es un delito de peligro concreto, sino es un delito de peligro abstracto. ¿De acuerdo? Esa es mi posición. Respeto mucho a los que consideran que es un delito de peligro concreto, pero yo no postulo que es un delito de peligro concreto porque yo sí creo que es un delito de peligro abstracto. Esto es, si tienes más de la dosis permitida, si tienes más de la dosis aceptable, en el ordenamiento jurídico para propio e inmediato consumo, se presume que es para comercializar. Y se presume que es para comercializar sin admitir prueba en contrario. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya dije, es un delito que afecta a la salud pública, es un delito además pluriofensivo, es un delito de peligro abstracto, ¿sí? Y es un delito que también constituye una ley penal en blanco, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo que es una ley penal en blanco? Porque si ustedes miran su código penal, si ustedes revisan su código penal, en ninguna parte del código penal van a encontrar un listado de drogas, ¿cierto? Ustedes van a leer y no va a decir cocaína, clorhidrato de cocaína, opio, heroína, morfina, ¿cierto? ¿Han visto ese listado? No, ¿verdad? Y tampoco van a ver un listado que diga, no sé, pues fentanilo, ¿cierto? Éxtasis, no. Porque el legislador mal haría en poner un listado. ¿Por qué? Porque día a día las drogas se van incrementando y cada vez hay drogas nuevas, ¿no? Por eso es que la ley es una ley penal en blanco. ¿Qué quiere decir eso? Que esa ley se llena de contenido cuando hay una norma extrapenal del Ministerio de Salud que dice cuáles son las drogas permitidas y cuáles son las drogas prohibidas. ¿Estamos? El Código Penal no regula cuáles son las drogas permitidas y cuáles son las drogas prohibidas. Se deriva una norma extrapenal del Ministerio de Salud que nos dirá cuáles son las drogas permitidas y cuáles son las drogas prohibidas. Por eso es que esto es una ley penal en blanco. ¿De acuerdo? Muy bien. Veo que hoy día, veo que hoy día las personas no están activando sus cámaras por alguna razón. ¿Será que es domingo? Tengo a más de 400 personas conectadas, pero solamente un grupito está activando sus cámaras. Eso me preocupa. Debe ser que tenemos sueño, que es domingo. Tantas razones podrán haber, ¿sí? Pero no se preocupen. Yo voy a seguirles insistiendo a que hagan eso, a que activen sus cámaras. Están atentos. Muchas gracias, Jeremías, por decirme que están atentos. Entonces, un delito que afecta a la salud pública, es un delito de peligro abstracto, es un delito que constituye una ley penal en blanco porque su contenido lo dota una norma extrapenal. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos, ¿sí? Muy bien. Dentro del iter criminis, dentro del iter criminis, todo se castiga. Dentro del iter criminis, todo se sanciona. Desde la conspiración. ¿Se entiende? Porque el legislador ha querido sancionar todo tipo de conductas vinculadas con este tema de las drogas. La sola conspiración para cometer delito de tráfico ilícito de drogas, la sola conspiración entre dos o más personas, así no lleguen a hacer un solo acto de tráfico, la sola conspiración constituye delito. O sea, los actos preparatorios constituyen delito. Miren, la ideación grupal, la conspiración es delito. Los actos preparatorios también es delito. ¿Por qué? Porque se persigue los insumos químicos fiscalizados, como dice Jeremías, ¿ven? Entonces, los actos preparatorios también son delito. Miren, la conspiración es delito. Los actos preparatorios son delito.
Ahí está, los insumos químicos fiscalizados están cuando se tiene más, cuando no se tiene, como la ley dice que se tiene que tener, cuando hay en zonas de frontera, etcétera, los insumos químicos o los precursores de la droga, como también se les llaman, ¿sí? También constituyen delito. También es delito la fabricación. También es delito la posesión con fines de tráfico. También es delito la comercialización. ¿De acuerdo? Entonces, todo es delito. ¿Sí? Todo es delito. Luego vamos a hablar, me están preguntando en el chat sobre el tema del delito de peligro concreto. Y yo voy a explicar eso cuando veamos microcomercialización, ¿cierto? Ahí voy a explicarlo. Y voy a explicarlo por qué. Porque ahí hay que tomar posición. Y particularmente hay jurisprudencias contradictorias en la Corte Suprema. Hay jurisprudencia que dice A y hay jurisprudencia que dice B. Vamos a discutirlas todas. Muy bien, obviamente la siembra o cultivo también es delito cuando se trata de plantas como la marihuana, el cannabis, ¿no? O cuando el opio, también conocido como amapola, del que sale el látex, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, como se dan cuenta, todo es delito. La conspiración, los actos preparatorios, la fabricación, la distribución, la comercialización, todo es delito. Hasta la microcomercialización, que es la comercialización que se hace para llegar al consumidor final, ¿no? Entonces, todo eso es delito. Luego, luego, este es un delito donde no existen partícipes, ¿de acuerdo? Este es un delito donde no hay cómplices. ¿Por qué no hay cómplices? Porque hay comportamiento típico para todos. Todos los que intervienen pueden ser válidamente autores, ¿sí? A ver, doctor, yo solo llevé los insumos químicos, autor de tráfico de insumos químicos fiscalizados. Doctor, yo solo distribuí, yo solo transporté, yo solo comercialicé al consumidor final. Micro, transporte, traslado, elaboración, fabricación, conspiración, todo es regulado como delito, ¿verdad? Con lo cual, ¿cabe la figura del cómplice? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es posible ser cómplice de tráfico, porque para todos hay conducta de autor. Todos podrían cometer conducta de autor. No existe la posibilidad de imputarle a alguien como cómplice, porque para todos hay comportamiento de autor. Eso es algo que quiero que lo tengan muy en cuenta. De otro lado, apreciados colegas, este es un delito que siempre, siempre va a necesitar de un análisis extrapenal. Por eso es que acá hay elementos normativos, cuyo contenido se tiene que entender en normas extrapenales o no. En normas extrapenales tenemos que entender qué se entiende por una sustancia estupefaciente, qué se entiende por una sustancia psicotrópica y qué se entiende por una sustancia tóxica. Porque el código simplemente dice estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sustancias tóxicas, ¿sí? Eh, el 299 que me están poniendo en el chat menciona algunas drogas, pero ese es un catálogo abierto. Ese no es un sistema de números clausus, sino es un sistema de números apertos. ¿Qué quiere decir eso? Menciona algunas y dice las demás que señale qué, la ley, ¿cierto? Con lo cual entramos a qué? A un sistema de números apertos. ¿De acuerdo? Porque es una norma de remisión a normas extrapenales que regulan esto. Muy bien. Hay una sentencia que me están mencionando también en el chat, por eso es que yo amo, mientras estoy en una sesión, leer el chat, porque en el chat la gente me está diciendo varias cosas, ¿sí?
Yo, aparte de agradecer muchísimo estos saludos que me están haciendo en el chat, muchas gracias, doctores, estoy atento leyendo todos los comentarios que me hacen, ¿sí? Y los comentarios que me hacen ya con relación al delito que estamos discutiendo hoy, ¿de acuerdo? Y a partir de allí, y a partir de allí, eh, me preguntan, por ejemplo, un acusado de esquizofrenia paranoide puede ser sentenciado en juicio oral por TID agravado. No, pues es un inimputable, el que tiene esquizofrenia paranoide, no se podría, ¿cierto? Muy bien. Me preguntan también, la Corte Suprema dice que puede decir que es un delito de peligro concreto en algunas sentencias y en otras de peligro abstracto. ¿Por qué dicen que es un delito de peligro concreto en algunas sentencias? Porque dicen que el fiscal tendría que probar, ¿cierto?, que esos 2 kilos de clorhidrato o esos 500 gramos de marihuana que se le encontró es para comercializar. Yo no comparto esa idea, porque yo creo que por máximas de la experiencia, si se tiene 2 kilos, 10 kilos, ¿para qué va a ser? ¿Para el inmediato consumo, como dice el código? ¿Alguien es capaz de consumir de manera inmediata 5 kilos? No, ¿verdad? Por máxima de la experiencia, se podría entender que eso es absolutamente claro que es para comercializar, ¿no? Y con solo la cantidad, nosotros podríamos inferir que es para comercializar. No hay que pedir mayor prueba que eso. Pues es un peligro abstracto, ¿cierto? Claro, en tiempos del COVID, más de un capturado decía, tengo 1 kilo porque como no se puede salir, me he estoqueado, ¿cierto? He comprado para tener mi reserva, porque yo consumo todos los días y pues un hombre precavido vale por dos. Pero eso tendríamos que discutir en cada caso concreto para ver qué tan cierto es, ¿verdad? Bueno, o muchos alegan en estos casos por tráfico de drogas y dicen, yo soy consumidor. Y piden un examen toxicológico para demostrar que son consumidores. La pregunta es, ¿ser consumidor te impide traficar? O sea, ¿puede ser consumidor y traficante a la vez o no? ¿O no es posible eso? Entonces, que seas consumidor es irrelevante, porque así seas consumidor, también puedes traficar. Es más, no pocos traficantes son también consumidores, ¿no? Así que hay que entender un poco eso del peligro abstracto y el peligro concreto. Lo otro que me cuestionan también en el chat, yo agradezco todos esos cuestionamientos, todas esas preguntas, es cuando me dicen, es cuando me dicen que hay sentencias de la Corte donde se ha sentenciado a cómplices secundarios. Perdónenme, pero con todo respeto lo digo, esa sentencia de la Corte que yo conozco, esas sentencias, porque son algunas, ¿cierto? No tienen pues ningún sustento. Parece que las habría hecho alguien que de derecho penal sabe lo que yo de física nuclear, ¿cierto? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿a quién no han sentenciado como cómplice de tráfico? Al que cocina para un narcotraficante. Pregunto, si cocina para el narcotraficante comida, ¿su conducta es neutra o no? Si cocina para el narcotraficante comida, su conducta es neutra, atípica. Doctor, pero sabe que es narco. Ya pues, ¿y qué? Yo cocino, punto. No estoy contribuyendo en nada a su actividad. Estoy haciendo una conducta neutra. Imagínate el que vendería comida cerca del Congreso. Quiebra, ¿verdad? ¿No? Entonces, no estoy bromeando, chiste malo, por cierto. Yo siempre hago chistes muy malos, ¿de acuerdo? Entonces, ese no puede ser cómplice jamás, ¿cierto? Ese no puede ser. No digo por el Congreso, me están ahí, se están preocupando porque en el Congreso hay zonas peligrosas, a eso me refiero. No vayan a pensar que es por otra cosa, por favor, ¿sí? Por favor. No hay palabra maldecida, dice, ¿no? Mal dicha, sino mal interpretada, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eh, estas sentencias son cuando se le ha sentenciado, por ejemplo, al que barría la pista de aterrizaje de las avionetas. A ver, yo pregunto, ¿por qué no capturan a los narcos?
¿Por qué no? ¿Por qué capturan a cuatro o cinco campesinos que están barriendo una pista para ganarse un sencillo? ¿Barrer una pista es una conducta neutra o no? Pero a estos pobres seres humanos condenados por cómplices de tráfico de drogas. No me hagan reír, pues. ¿Por qué no tienen agallas y condenan a narcos? Y no a este pobre cristiano que estaba barriendo la pista. Ser barredor es una conducta neutra. Bueno, el que está bailando la mezcla de la droga, ese que está bailando o ese que está pisando, esa no es conducta neutra, ese está participando de manera directa y es autor de fabricación o no. El que está bailando la droga es autor de fabricación. El que está pisando es autor de fabricación. El que está empaquetando es autor de fabricación. El que está transportando es autor de transporte. El que está vendiendo es autor de qué? De comercialización, ¿o no? ¿Cierto? Así que por favor no me vengan con que hay cómplices en tráfico de drogas. Hay autores y conductas atípicas. ¿Sí? Hay autores y conductas atípicas. Como digo, respeto los demás argumentos. ¿De acuerdo? Respeto los demás argumentos. Sin embargo, me dicen por ahí el productor de la materia prima, el productor de la hoja de coca. La hoja de coca es una planta ancestral, es una planta sagrada. La hoja de coca no tiene ningún problema. ¿Estamos claros? La hoja de coca no es el problema. El problema es la hoja de coca cuando la mezclan con ácido sulfúrico, con éter, con combustible, ¿cierto? No, obviamente no voy a dar la receta, ¿no? El que quiere eso no lo va a escuchar, ¿cierto? ¿Ya? Voy a tratar de no darla hoy día, ¿ven? Entonces, ese productor, no, pues no está vinculado con este tema, ¿sí? Eh, a ver, ¿me pueden decir también? El sembrador de coca no es cómplice, pues no podría hacerlo. Él está haciendo una actividad que es permitida. ¿Sí? Muy bien. Eh, como digo, no tengo que demostrar que está comercializando. Si yo estoy llevando una bolsa que contiene 1 kilo de marihuana, ¿estamos claros? Y la otra persona tiene 3.000 soles. Vamos a imaginar que eso cuesta 1 kilo de marihuana. Y los encuentro conversando, uno con 3.000 soles y el otro con 1 kilo de marihuana. ¿Qué cosa puedo pensar? ¿Que van a hacer un pase o no? ¿Cierto? A ver, si alguien tiene una balanza de precisión, con solo tener una balanza de precisión, como una vez en un caso me dijeron, no, ese es para que pese su lechón, yo no sabía que el lechón se vende por gramos, ¿sí? Si tienes una balanza de precisión, no va a ser para vender chancho, no, sí. ¿Ven? Entonces, ¿con qué se resuelve todo esto? Puras máximas de la experiencia. ¿De acuerdo? Puras máximas de la experiencia. Puro sentido común. Puras máximas de la experiencia. ¿Sí? Inferencias abductivas. Así es. Muy bien. Excelente. Eh, obviamente, obviamente, si me preguntan cómo se aplica la imputación objetiva en este tipo de casos, me pregunta Benito, aquí se Calcapasa, me pregunta cómo es que se aplica la imputación objetiva en este tipo de delitos. Simple, mis queridos colegas, bastante simple. Si una persona es transportista de un vehículo de transporte público y un pasajero sube con su mochila, obviamente, si lo capturan al pasajero que en su mochila está llevando droga, obviamente el transportista va a alegar prohibición de regreso o no, porque su conducta es neutra, él está transportando gente y su rol no le exige revisar a los pasajeros, ¿o sí? Entonces su conducta, ¿cómo será? Neutra, ¿verdad? Y ahí se aplica lo que se llama la prohibición de regreso.
Pero ¿qué tal si ese cargamento, esa cantidad de droga la encuentran no en la mochila del pasajero, sino en una caleta dentro del bus? Ahí podrá alegar conducta neutra o ya no. Ya no, pues no, porque ya la droga estaba caleteada, ya la droga estaba en algún lugar escondido. Entonces, tenemos que mirar caso por caso. ¿Pueden haber muchas conductas neutras en este delito de tráfico ilícito de drogas? Absolutamente que sí. Pueden haber muchas conductas neutras, pero hay que ver caso por caso para no incurrir en errores. Hay que mirar caso por caso. Es un delito, Jer me dice, es un delito de mera actividad. Sí, claro, no es un delito de resultado. Es un delito que con la sola fabricación, con la sola posesión, queda consumado. No se necesita que efectivamente se afecte la salud pública. No tengo que necesariamente ver morir al drogadicto para condenar a alguien por tráfico de drogas. ¿Estamos? ¿Sí? Porque es un delito de mera actividad, porque es un delito de peligro. ¿Sí? Es un delito de peligro. Muy bien. Entonces, eso es importante que se tenga que analizar. Y como verán ustedes, en cada caso concreto se tiene que analizar. ¿Sí? Así es. Si está dentro de su rol. Muy bien, excelente. Muchísimas participaciones, ¿sí? Eh, Obviamente, cocinar para los narcos, cuando es un tema de prohibición de regreso, es un tema de rol, es obvio que tiene que estar cocinando comida, ¿de acuerdo? Porque si está bailando la droga, si está cocinando la droga, eso es participar, no como cómplice, sino como autor, ¿en qué? En el delito de tráfico ilícito de drogas. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo quiero, lo que yo quiero, analizar. ¿Sí? Eh, Muy bien. La conducta puede ser de facilitar, pero si esa conducta de facilitar a través de entrega de insumos químicos está prevista como delito, ya no es conducta cómplice, sino es conducta de autor o no. ¿Se entiende? La conducta puede ser de facilitar, la conducta puede ser de favorecer, la conducta puede ser de colaborar, pero si esa conducta de facilitar, favorecer o colaborar está tipificada como delito independiente, ya no eres cómplice, eres autor de esa conducta. ¿Sí? ¿Puede haber coautores en tráfico de drogas? Sí, claro, pero para que haya coautores se tienen que cumplir los requisitos de la coautoría. ¿Sí? Se tienen que cumplir los requisitos de la coautoría. Muy bien, excelente. Me halaga la cantidad de preguntas, la cantidad de comentarios que ustedes están haciendo. Muy, muy importante. ¿Sí? Eh, la hoja de coca y me hablan de los pozos de maceración. Ajá. Me preguntan si daré la receta en alguna ponencia. No, definitivamente no lo voy a hacer. Por un tema de mi trabajo de fiscal, yo sé cómo se hace y sé todo lo que entra y sé los ingredientes, pero imagínense difundir eso, ¿verdad? Ok, perfecto. Excelente. Muy bien. Eh, Excelente, excelente, excelente. Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar, ya con esta introducción que hemos hecho, vamos a entrar a explicar el tema ya con la norma en la mano. ¿De acuerdo? Eh, en el TIC no hay tentativa. No puede haber tentativa. ¿Está claro? Yo discuto que haya tentativa. Hay posiciones que dicen que hay tentativa. La pregunta es, ¿hay tentativa de comercialización o hay posesión con fines de tráfico? Pregunto, ¿qué es? ¿Tentativa de comercialización o posesión con fines de tráfico?
posesión con fines de tráfico, ¿verdad? Así es. Yo también creo que es posesión con fines de trámite. Raúl Quevedo me pregunta en qué favorece la discusión sobre si es de peligro abstracto o concreto en mucho, porque si sería de peligro concreto, el fiscal tendría que probar en todos los casos el peligro concreto. Esto es que esa posesión es para tráfico. Pero si es de peligro abstracto, basta con que exceda la cantidad mínima para que lo sea, ¿cierto? Obviamente, como dice William Apumaita en el chat, que también me parece muy interesante, este es un tema que necesita conocimientos periciales o no. ¿Se imaginan un fiscal que trabaje esto sin peritos? ¿Quién va a establecer la pureza y la calidad y la cantidad de la droga? ¿Peritos o no? ¿Cierto? Claro, hay algún video en que un experto sometía esa sustancia blanquecina a la prueba de la nariz y luego de someter a la prueba de la nariz y aspirar un poco, él decía que era de alta pureza, ¿no? ¿Vieron? Así es. Entonces, obviamente eso no es un perito, ¿no? Ese señor no debería hacer ese tipo de pruebas de campo, ¿cierto? Así es. Así es, ese tipo de situaciones generan más bien problemas. Así es, una pericia empírica. Así es. Hay quienes la ponen en la boca, ¿no? Por ejemplo, el clorhidrato, en la punta de la lengua. Si se les endurece el cuerpo, ¿no? Pero yo creo que eso no está bien, ¿o sí? No, por lo menos particularmente no me parece, ¿sí? No me parece que se pueda someter a la prueba de las narices este tipo de sustancias. Muy bien, con eso hemos más o menos presentado, hemos más o menos planteado de manera genérica la problemática de este delito. Y termino con una cosa, antes de entrar ya al análisis legislativo. Antes de entrar al análisis legislativo, este delito, al mover mucho dinero, ¿sí? Porque mueve mucho dinero o no la droga. Miren su alto costo, ¿de acuerdo? Al mover mucho dinero, ¿sí? Genera la posibilidad hasta de desestabilizar economías. Miren todo lo que pasó en Colombia. No voy a poner el ejemplo peruano, vamos a hablar de Colombia. En el tiempo de Pablo Emilio Escobar Gaviria, recuerden ustedes, una guerra interna muy fuerte entre los cárteles, ¿no? En Colombia se peleaban los cárteles de Medellín con el cártel de Cali, recordarán ustedes, los del norte, los caballeros que se hacían llamar, luego esa coalición que se formó con los Pepes, donde intervino el FBI, la CIA, la DEA, todas esas centrales norteamericanas, unidos y aliados con los narcotraficantes para derrotar a Escobar. Una guerra que duró años. Escobar es de los tiempos 85, 86, 87, 88, ¿cierto? De esos últimos años de la década de los 80. Ustedes saben que esa guerra del narcotráfico en Colombia generó más muertos que los que nosotros tuvimos en el tiempo del terrorismo. Para que ustedes tengan una idea de cómo es que ese tipo de situación genera ese nivel de violencia, ¿no? ¿De acuerdo? Ese nivel de violencia. Vamos, y vamos a Colombia, vamos a mirar esa realidad, ¿sí? Si vamos a México, en México vamos a mirar el tema de recordarán ustedes antaño, ¿no? Antaño eran pues los Zetas, el cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco. Hoy día ya estamos hablando de la nueva generación, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes el Chapo, ¿no? En México, ¿sí? Y el Chapo me merece una mención especial porque es el único que admitió ser narco. Normalmente los narcos nunca admiten ser narcos, ¿verdad? Siempre son prósperos empresarios, ¿no? De distintos rubros, pero normalmente no admiten ser narcotraficantes. Admiten
Jamás. El único que admitía abiertamente era el Chapo. Hasta Escobar nunca admitió que era narcotraficante. Escobar era un político, un empresario, un ciudadano, entre comillas, respetable, pero nunca admitían que eran narcos. En fin. Entonces, entonces, eso es muy importante entender como generalidad de todo lo que hemos conversado a este momento. Bueno, ahora yo voy a compartir unas presentaciones, no sé si las pueden ver ya, ¿se pueden ver? ¿Sí se ven? Sí, doctor Frank. Excelente. Entonces, vamos a compartir y vamos a mirar pues que este artículo que regula el delito de tráfico de drogas, este tipo base, está en el artículo 296. El tipo base de este delito de promoción o favorecimiento al tráfico de drogas está en el artículo 296. Y como ustedes pueden ver, ¿qué se sanciona? La promoción, el favorecimiento o la facilitación. Eso es lo que se sanciona. Esos son los tres verbos rectores: promover, favorecer o facilitar. Como ustedes verán, favorecer o facilitar parecerían ser circunstancias de complicidad, ¿no? ¿O no? Favorecer o facilitar es una descripción de una complicidad, ¿o no? Pero acá no hay complicidad, porque esa conducta de favorecer o facilitar está prevista como delito autónomo e independiente. ¿Qué cosa? El consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas. ¿Mediante actos de qué? Mediante actos de fabricación y tráfico. O sea, tú puedes promover, favorecer o facilitar esto haciendo fabricación o haciendo venta. Venta es tráfico, ¿verdad? Entonces, hay dos formas de promover, facilitar o favorecer: o fabricando, o estando en fabricación, o estando en tráfico, ¿sí? Obviamente, ya entrando en este delito, al tipo subjetivo es un delito eminentemente doloso. No existe, en el Perú por lo menos, ninguna forma culposa de cometer este tipo de delitos. Este tipo de delitos únicamente se comete desde un punto de vista netamente doloso. No hay forma culposa en estos delitos. Son delitos dolosos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? En primer lugar, promoción, favorecimiento o facilitación del consumo legal de drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas mediante actos de fabricación o tráfico, ¿sí? Fabricando o traficando. ¿Qué más? La sola posesión. La sola posesión, si es que es con fines de tráfico, porque lo que no está sancionado como delito en nuestro país es la posesión con fines de consumo. Está sancionado como delito, sí, la posesión, pero con fines de tráfico. ¿De acuerdo? Por eso es que es un delito de dolo en tipo subjetivo, solamente se puede cometer con dolo, no hay tráfico ilícito de drogas culposo, solo se puede cometer con dolo, y además es un delito de tendencia interna trascendente, porque la finalidad es relevante. ¿Cuál es la finalidad en este supuesto de la posesión? La finalidad es el tráfico. Es un delito de tendencia interna trascendente. Doctor Almanza, entonces podría haber un traficante si es que se le encuentra la dosis permitida para consumo. Sí, porque ¿qué tal si es traficante y eso está vendiendo? Aun cuando sea en cantidad apta para consumo, permitida para consumo, sería tráfico si lo encuentras vendiendo. ¿Está claro? Entonces quiero relativizar este tema. Quiero relativizar este concepto. Puede que le encuentres un poco más de la cantidad establecida por ley como para consumo. Le encuentras un poco más, pero
No se le sanciona porque se prueba que es para consumir. A ver, vamos a poner un ejemplo. Hoy día fui y compré la dosis mínima para mi consumo de mi proveedor. Pero mi proveedor está de aniversario. Así que como mi proveedor está de aniversario, por aniversario me yapa, ¿cierto? Y con la yapa yo excedo la dosis mínima para consumo. Pregunto, el que me haya yapado esa yapa, ¿me convierte en traficante? ¿Me convierte en poseedor con fines de tráfico? ¿O simplemente me han yapado? No, ¿verdad? Claro que no. Y el que tiene menos de la dosis permitida, pero le encuentran traficado. Tiene menos de la dosis permitida, pero le encuentran traficando. Eso también podría pasar, ¿verdad? Eso también, eso sí sería tráfico, ¿ves? ¿De acuerdo? Es punible. Excelente. Porque le han encontrado traficando. Entonces, ¿qué quiero decir eso? Ese articulito, el 399, es únicamente referencial. Sirve como criterio de interpretación, sin duda, pero no es determinante. Así es. Se tiene que comprobar que es YAPA. Muy bien, excelente. Muy bien. Entonces, seguimos. Seguimos. ¿Qué cosa también es delito? Comercial materias, insumos químicos destinados a la elaboración. Yo les había dicho, ese debería ser un acto preparatorio. Solamente yo estoy comercializando, solamente estoy vendiendo, solamente estoy difundiendo esto que es precursor o insumo químico para los efectos de la fabricación. Pero ese solo hecho de comercializar materias primas o insumos destinados a la elaboración de drogas, eso solo ya me hace incurrir en el delito. Yo recuerdo mucho, cierta vez que trabajaba yo en la Selva Central como fiscal, detectamos que había una cantidad increíble de lugares allá de venta de baterías, ¿sí? Entonces, ¿o hay tantos carros por acá? ¿Por qué tantos lugares de venta de baterías? Y después se estableció que era para llevar al Brian, ¿sí? ¿Qué cosa? Ácido. Porque las baterías tienen ácido o no. Y cuando se hacía el análisis en la batería, ¿qué es lo que se encontraba? Lo que se encontraba era que esas baterías eran inservibles, porque el ácido está mezclado con agua. Entonces, si era puro ácido, obviamente esa batería no funcionaba, ¿verdad? Y más bien lo que se estaba usando era ese negocio como fachada para hacer la tramitación, para hacer el llevado de ácido, ¿sí? Para hacer el llevado de ácido. Muy bien, muy bien. Esto ha merecido varias modificaciones, ¿de acuerdo? Ha merecido varias modificaciones, el tema de la comercialización, el tema del traslado, el tema del transporte, el tema de los insumos químicos fiscalizados o precursores de la droga. ¿Sí? Muy bien. La sola conspiración también es delito, yo les dije. Miren lo que dice la norma. No solamente es delito proveer, producir, acopiar, comercializar materias primas o insumos para destinarse a la elaboración de drogas, ¿cierto? En cualquiera de las etapas de maceración, procesamientos, elaboración, sino también la sola conspiración. La sola conspiración. La sola conspiración de dos o más personas para promover, favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas. La sola conspiración se considera también delito. ¿De acuerdo? Se considera también delito. Muy bien. Como ustedes habrán visto en su momento, se hizo la modificación del artículo 296A. Este es un artículo histórico que se dio en el año 91. Estoy poniéndoles un artículo que ya no está vigente,
porque hoy día el delito de lavado de activos tiene una distinta norma, una norma, un decreto legislativo diferente. Antes el delito de lavado de activos surgió como un apéndice del delito de tráfico de drogas, porque el lavado solamente era respecto de lo que proviene de drogas. Sin embargo, esto hoy día se ha modificado, esto hoy día se ha cambiado y ya no es tan así. Hoy día ya el lavado se puede cometer respecto de cualquier delito, no solamente del tráfico de drogas, como eso se hizo en su momento. ¿Sí? Muy bien. Vamos pasando al tema de la comercialización, cultivo de estas plantas, la amapola, la marihuana, su siembra, su comercialización, ¿no? Muy bien. Entonces, todas estas PPTs que nos hablan de la comercialización, del cultivo, de la amapola, de su siembra compulsiva, va a ser seguramente de análisis en las siguientes PPTs, pero yo quiero que entiendan que esto es algo que es importante, porque estos productos, esta amapola, esta marihuana, de un tiempo a esta parte se está usando para otro tipo de drogas, ¿no? Por ejemplo, la morfina, que es una droga muy fuerte y muy dañina para la salud, igual que la heroína. Claro que la morfina a veces se usa con fines médicos para calmar el dolor en personas graves que, por ejemplo, tienen cáncer. Pero el elemento con el que se hace la morfina, el elemento con el que se hace la heroína es, pues, el opio, es la amapola, ¿cierto? Porque de allí se hace esto, ¿sí? De allí se hace esto. Muy bien. Un segundito voy a cambiar de equipo porque se me está yendo la batería. Por favor, le ruego 10 segundos nada más, solo 10 segundos. Ya estamos, disculpen la interrupción, ya estamos. ¿Están conmigo? ¿Sí? Sí, doctor, estamos despiertos, no estamos descansando. Perfecto, perfecto. Todos pueden dormir esta noche menos tú, Reader Jacinto. El único que tiene que mantenerse despierto porque tú eres el que está en esta sesión trabajando directamente conmigo, eres tú. Así que todos pueden dormir menos el doctor Reader Jacinto. Excelente. Gracias, doctor, justo me había, digo, sigo con, doctor. Puede continuar, doctor Bragalbaza, muchas gracias. No, qué ocurrencia. Vamos allí, continuamos. Entonces, lo que es tema de hoy día y lo que es un tema que nos va a abocar es eh,
Más que el tema del lavado, del que vamos a hacer algún comentario posteriormente, ¿sí? Lo que a mí me interesa es ver las agravantes ahora, porque como ustedes habrán visto en el evento, en la publicidad, lo que se ha promovido, lo que se ha publicitado para esta clase, y es donde me voy a yo abocar en estos minutos, en esto que nos queda de la sesión, en esto que nos queda de la ponencia, a lo que me voy a abocar es en el tema de las figuras agravadas. Vamos a detenernos en las figuras agravadas. ¿Por qué? Porque entiendo que ya ha habido una sesión sobre el tipo base de esto, delitos de tráfico de drogas. Ya se ha hablado sobre el tipo base y ahora en lo que nos vamos a detener es en el tipo penal agravado. ¿Sí? Vamos a ver las agravantes. Muy bien. La pena privativa de libertad se eleva hasta arriba de 15 años y además se aplica una multa de 180 a 365 días y una inhabilitación conforme al artículo 336, perdón, incisos uno, 2, 4, 5 y 8. ¿En qué supuestos? ¿En qué supuestos? Primer supuesto, cuando el hecho es cometido por dos o más personas. O el agente integra una organización destinada al tráfico ilícito de drogas. Esto es importante que yo lo explique. La jurisprudencia de la Corte Suprema de manera uniforme, acá sí no hay discrepancia, acá sí es una jurisprudencia uniforme, nos dice que no basta que tres personas intervengan, no se tiene que tratar de tres autores, se tiene que tratar de coautores para que se aplique el agravante del primer párrafo, esto es, el hecho es cometido por dos o más personas. ¿Cómo así? Vamos. ¿Qué tal si encuentran a una persona en el aeropuerto trasladando droga? Esa persona está llevando droga. Y le encuentran esa droga embalada de la misma forma, con la misma cinta adhesiva, con el mismo logo y la misma pureza. Y a dos pasajeros en el mismo avión les encuentran con droga con las mismas características. A ver, con esto quiero que piensen todos. Obviamente diríamos, los dos están participando y como los dos están participando, ambos pasajeros a los que se les ha encontrado la misma droga, sería un delito de tráfico de drogas agravado porque han participado dos o más personas. Pero eso no alcanza, porque se tiene que probar coautoría. Y yo me inclino más en pensar que ahí no habría coautoría, porque jamás van a permitir los dueños de la droga que esa droga se vaya con dos o tres pasajeros en el mismo avión que se conocen. Porque si cae uno, es probable que se acoge a una colaboración eficaz y a los otros dos los vincule para aminorar su pena. ¿De acuerdo? Eso es posible que pase. Entonces, por lo general, cuando hay estos correos de drogas, cuando hay estos burriers, por lo general, una conducta muy común es que los tres no se conocen. Entonces, si los tres no se conocen, si se ha trabajado con los tres por separado y los tres no se conocen, obviamente no va a operar la agravante, porque para que opere el agravante de pluralidad de personas en el delito de tráfico de drogas, tienen esos tres que tener una condición de coautores, o sea, haber participado en la planificación, haberse dividido roles, haber hecho aporte conjunto y ejecución conjunta. Si son coautores, sí se aplica la agravante prevista en el inciso primero del 297. ¿De acuerdo? Eso quiero que quede claro. Yo les voy a dejar toda esa jurisprudencia de las que yo estoy hablando en la Corte Suprema que nos habla de que en estos casos se tiene que demostrar coautoría y no opera de frente la agravante del inciso primero del 297 que nos dice dos o más personas. Segundo, nivel de agravación. En el segundo nivel de agravación, ¿qué cosas podemos encontrar nosotros en el segundo nivel de agravación? En el segundo nivel de agravación, lo que nosotros podemos encontrar es que la gente es un funcionario o servidor público encargado de la prevención, investigación de cualquier delito o tiene el deber de aplicar
penas o vigilar su ejecución. ¿Ven? Esto es por qué. Porque estas personas que están más bien encargadas de proteger, estas personas que están más bien encargadas de preservar, estas personas que tienen función pública, no se pueden abocar a cometer estos delitos, porque estarían realizando un contrasentido. Ellos no están para hacer eso, ellos están para qué? Ellos están para realizar una conducta más bien de persecución, una conducta contraria sería lo que estarían realizando. Lejos de perseguir, estarían favoreciendo. Entonces, ahí también la pena se agrava, esto es, se va más allá de 15 años. ¿De acuerdo? Se va más allá de 15 años. También se agrava cuando el agente es educador y se desempeña como educador en cualquiera de los niveles de enseñanza. Pero ojo, ojo, para que se aplique el agravante del inciso tercero, esto es, el agente tiene la condición de educador. Esto es, el agente tiene la profesión y se desempeña como tal en cualquiera de los niveles de enseñanza, significa que ese agente tiene que haber usado su función para el tema de las drogas. Porque si es educador de primaria, si es educador de secundaria, si es educador superior, pero vende drogas en su barrio, obviamente pues no le aplica el agravante. El agravante implica que él haya utilizado, que él haya usado su función para cometer este delito, que él haya usado su función de educador para configurar este delito. A eso nos estamos refiriendo. ¿De acuerdo? A eso nos estamos refiriendo. De otro lado, eh, cuando el agente es médico, cuando el agente es farmacéutico, cuando el agente es químico o ejerce prevención sanitaria. ¿Y por qué se agrava acá la figura? Acá se agrava la figura porque este agente está usando los conocimientos profesionales que tiene al servicio del crimen. ¿De acuerdo? Porque como ustedes bien saben, un profesional de la salud, un médico, un farmacéutico, un químico, alguien que ejerce esta profesión sanitaria, tiene alguna formación, conoce de drogas, de estupefacientes, de sustancias tóxicas, psicotrópicas, y usa ese su conocimiento, usa ese su saber para cometer estos delitos. ¿De acuerdo? Para cometer estos delitos. Por eso es que se reprime, por eso es que se sanciona ese nivel de agravación. El otro nivel de agravación pasa porque el delito se cometa en el interior de un establecimiento de enseñanza, en inmediaciones de un establecimiento de enseñanza, centros asistenciales, centros de salud, recintos deportivos, lugar de detención o de reclusión. Allí también la figura se agrava si se realiza en esas circunstancias. El hecho es cometido en el interior o en las inmediaciones de un establecimiento de enseñanza, centro asistencial, de salud, recinto deportivo, lugar de detención o reclusión. Acá hubo un caso que yo tuve respecto de drogas que se estaban vendiendo cerca de un colegio y la policía lo había calificado como agravante. Pero cuando verifiqué la información de la policía, esto se había producido a las 2 de la madrugada. Entonces es absolutamente inaplicable el agravante. ¿Qué es lo que se pretende cuidar? ¿Cuál es el ámbito de protección de la norma? ¿Qué es lo que la norma quiere evitar con estas agravantes? ¿Qué es lo que la norma quiere prevenir cuando pone estas agravantes? Lo que la norma busca prevenir es que no se venda droga en los colegios cuando hay escolares, pues. No se venda droga en las inmediaciones del colegio cuando hay escolares. Pero si en la inmediación del colegio
se está vendiendo la droga en horas de la madrugada, pues esta agravante no califica. Porque el ámbito de protección de la norma, ¿cuál es? El ámbito de protección de la norma es que se venda la droga en momentos en que existen estudiantes a los que se les podría corromper, a los que se les podría vender estas sustancias. Lo otro, lo otro es que la gente usa inimputables para cometer estos delitos. Usa inimputables para cometer estos delitos. No pocas veces vemos que de un tiempo a esta parte, para cometer delitos graves como estos, se está usando enajenados mentales, se está usando menores de edad, ¿sí? En esos pases de droga se están usando menores de edad. Eh, es importante que yo vea esto, porque si agarro al menor de edad, puedo llegar al mayor de edad que lo está usando. Cada día pues se sofistica más este tema de las drogas y he visto casos en los cuales se utilizan a menores y con mínimas cantidades, ¿sí? Pero lo encuentro comercializando. Ahora me preguntan en el chat, ¿cómo se prueba que está comercializando? A ver, si le quito su teléfono celular y en el teléfono celular veo los pedidos del día y veo cómo es que recibe los pedidos, cómo es que WhatsAppea por el tema de los pedidos, cómo es que tarifa de una manera similar. Entonces yo pregunto, si estamos en ese supuesto, automáticamente me doy cuenta de algo y me doy cuenta de que es para fines de tráfico, porque en la memoria del celular veo los pedidos. ¿Sí? Muy bien. Eh, entonces, estas formas agravadas del abuso de la función pública, del abuso de la función de educador en los niveles de enseñanza, estas formas agravadas del ser médico, químico, odontólogo o tener profesión sanitaria, estas agravantes de cometer el hecho en inmediaciones o en el interior de centros de enseñanza, esto de usar y vender droga a menores de edad, ¿sí? Esto de cometer por varias personas, ¿sí? Son las agravantes vigentes a la fecha. Son las agravantes vigentes a la fecha. Y también la pena es mayor por la cantidad. La pena es mayor cuando la droga excede de ciertos montos que están establecidos en la ley. Si son montos importantes, obviamente vamos a incrementar también la pena. Cuando se excede de 20 kilogramos de pasta básica, 10 kilogramos de clorhidrato, 5 kilogramos de látex de opio, 500 de sus derivados, 100 kilogramos de marihuana, allí la pena se va a disparar. ¿Sí? Cuando se dice en nuestra norma que estamos hablando de cadena perpetua. Se dice en nuestra norma que estamos hablando de cadena perpetua como pena cuando se es líder, cabecilla de una organización destinada a cometer este tipo de delitos. Cuando eres cabecilla de una organización destinada a estos delitos, la figura se agrava. Y también se agrava y es cadena perpetua cuando el agente se vale del narcotráfico para financiar actividades del grupo terrorista. Creo que ustedes han mirado, que no es un secreto decir, pero que durante mucho tiempo han habido ese tipo de alianzas entre narcotraficantes y terroristas, ¿no? Los casos que se han podido demostrar de estas alianzas entre narcotraficantes y terroristas han sido en las zonas como las del Braen, ¿no? Porque en el Braen todos han podido notar que se han dado estas circunstancias. ¿Sí? Muy bien. Vamos a entrar ahora al tema de la microcomercialización. ¿Sí? Este es un artículo que desde mi modesto punto de vista, yo soy muy crítico con este artículo, más que ayudar, confunde. Yo les he dicho, habría que ver más bien, dentro de mi modesto punto de vista, lo vuelvo a decir, caso por caso. Porque poner montos mínimos
de posesión no punible, ¿qué genera? Que el narcotraficante que se respete sepa esos montos mínimos para el consumo. Por lo tanto, siempre este microcomercializador, este traficante, tiene en su poder estos montos mínimos, estas cantidades mínimas. Si lo agarras, le encuentras eso que es mínimo, pero lo agarras comercializando. Le demuestras con lo que dice su celular que ha hecho varios pases ese día y que se dedica a ser un pasero de drogas. Eso es suficiente para demostrarle. ¿Sí? Eso es suficiente para demostrarle. El encontrarle su memoria, así la cantidad sea menor. ¿De acuerdo? Contrario censo. Puede que la cantidad sea mayor, pero ¿qué tal si él demuestra que es consumidor? Voy a poner un caso. El caso del camino del Inca en el Cusco. Hay un camino del Inca que demora algunos días. Cierto turista se va a hacer el camino del Inca y obviamente lleva droga para todo el camino del Inca, porque es un drogadicto este turista. Y lleva droga para todo ese camino Inca, que dura días, como repito. Entonces ahí lo captura. Pregunto, ¿tiene más de la dosis permitida para el propio e inmediato consumo? Sí, tiene más. Pero teniendo más, ¿qué es más obvio? ¿Que lo está llevando para consumir en toda la ruta? ¿O más bien es más creíble que lo va a comercializar en el cerro donde no conoce a nadie? Es obvio que ese señor, ese turista no estaba yendo a comercializar. Es obvio que estaba yendo a consumir y tenía más, pero era para su consumo porque primero, en el cerro, ¿a quién le va a vender? Y segundo, si quisiera comprar, en el cerro, ¿a quién le va a comprar? Por eso era lógico, era razonable, era creíble que él no era sino un simple consumidor. ¿De acuerdo? Entonces, este artículo que pone montos mínimos confunde, genera impunidad, complica. En mi modesta opinión, este análisis tuvo que haberse hecho, tuvo que hacerse caso por caso. Esta norma dice no es punible la posesión de droga para el propio e inmediato consumo en cantidad que no exceda, dice, 5 gramos de pasta básica, 2 gramos de clorhidrato, 8 gramos de marihuana, etcétera. ¿Sí? Dice, se excede cuando son dos o más tipos de droga. Esto también es absurdo. Porque nosotros que trabajamos en el día a día, sabemos que de un tiempo a esta parte se mezcla, pues, la droga para consumirla. Mezclan, por ejemplo, la marihuana con la pasta básica. Y el cabeceadito o el mezcladito consumen. Entonces, que haya consumido mezcladito, cabeceadito, dos tipos de droga, porque le gusta así consumir, pues, ¿lo convierte en un microcomercializador? Todas son normas que se tienen que interpretar de una manera delicada antes de qué, antes de aplicar, ¿sí? Antes de aplicar, por la impunidad que se podría generar. Así es. Entonces, muchas gracias a todos los que se mantienen con su cámara prendida. Estos minutos finales yo voy a aprovechar para responder el mayor número de preguntas que estoy leyendo en la caja de comentarios. Estos minutos finales yo voy a aprovechar para responder la mayor cantidad de inquietudes en la medida de mis posibilidades que están poniéndome en las cajas de comentarios. David dice, ¿a quién le va a vender en el camino del Inca? Obviamente, ¿a quién le va a vender? Y sobre todo, si no lleva, ¿dónde va a comprar? Entonces ahí es absolutamente razonable que esté llevando más que estos mínimos permitidos, ¿cierto? Muy bien. Eh, claro, estamos hablando de que cuando un policía participa en esto también se agrava, sin duda, sin duda. Normalmente también es un agravante que se vende en el institutos, en los penales, ¿no? En los centros de reclusión, dice bien claro. Y a veces pues se ingresan droga a los centros de reclusión por el alto costo que la droga significa en un centro de reclusión. En un centro de reclusión esa droga vale mucho más que si la compraras afuera. Entonces, por eso es que muchas personas arriesgan su vida, arriesgan su integridad para los efectos de ingresar droga a los penales, ¿cierto?
Así es. Muy bien. Coincido con quien ha comentado eso. ¿Sí? Eso es lo que les decía, lo que dice Walter César Azalde, que la policía mira pues los teléfonos celulares, hace un levantamiento secreto de comunicaciones en el teléfono celular y de ahí se verifica varios pedidos en el día, varias conversaciones relacionadas con las drogas. Obviamente esa es una prueba palpable de que más bien no se está consumiendo solamente, sino también se está micro comercializando. Esto es muy importante. Por eso es que en estos temas de capturas, en estos temas de flagrancia, en temas de micro comercialización, etcétera, es muy importante ver el teléfono celular, porque ese teléfono celular nos va a dar muchísimas fuentes, muchísimas herramientas para entender esto. Gracias, Walter, por su comentario. Esa agravante que dice Amalia, inmediaciones de un centro educativo, es porque, ¿cuál es el fin de protección de la norma? Que no se le venda a los estudiantes que están saliendo, que están entrando, ¿no? Pero ¿qué sentido tendría si se vende droga en las inmediaciones de un colegio en horas de la madrugada? Ahí la agravante, dentro de mi punto de vista, tampoco califica ya, tampoco califica ya, ¿sí? Muy bien. A veces estamos viendo también supuestos como el que me comentan de educadores, de docentes, que usan su servicio educativo para cometer este delito. ¿Sí? El tema de los famosos informantes que me pregunta Julbet Tunki, el tema que me pregunta los informantes es que a veces no está regulado esto, con lo cual estos informantes en su momento recibían sendas cantidades de los cooperantes internacionales como contribución por haber dado un dato curioso. Yo tuve un caso cuando trabajaba en Selva Central a propósito de estos famosos informantes en ese tiempo. No sé cómo estará ahora, ya no trabajo en ese tema, pero en ese tiempo se pagaba al que dé datos exactos. 5.000, $10.000, incluso cantidades importantes, por permitir capturar narcotraficantes. ¿Sí? Estos famosos informantes. Pero hay que tener mucho cuidado allí, porque tuve un caso de una, siempre me acuerdo el nombre, una tal Shareva. ¿Qué hacía esta mujer? Compraba semilla de amapola, de opio, a sus mismos paisanos, a sus mismos lugareños, les enseñaba a sembrar amapola. Esta mujer les enseñaba a sembrar amapola, les enseñaba a regar, a producir, y cuando ya cosechaban, les enseñaba a moler con agua para sacar el látex de opio. Y cuando ya tenían el látex de opio en galoneras, lo que esta mujer hacía era citarlos en algún lugar para que les iban a comprar esta droga y los entregaba a las autoridades. Y por cada entrega que hacía, se ganaba 5.000, 7.000, $10.000. Entonces, ¿cuál era su trabajo de esta mujer? Entre comillas, sembrar positivos, o sea, usar a sus propios lugareños para que sean capturados después con esta sustancia y ella cobrar la recompensa. Y así metió mucha gente a la cárcel. Hasta que en algún momento nosotros hicimos el análisis, verificamos que en todos esos casos a ella decían, la culpaban de haber hecho eso, y le hicimos y le montamos inteligencia y contrainteligencia. Y verificamos eso. Se le condenó, pues, obviamente a esta mujer, porque ella no era ya una informante. ¿En qué se había convertido? ¿En coautora de tráfico de drogas o no? ¿Sí? Ya no era una informante. Muy bien. Entonces, los consumidores que no denuncian no cometen ningún delito, doctor. Así que tranquilo, quédese usted, doctor, que nos dice que consumen los consumidores que no denuncian al que les vende. No, no es obligación denunciar, ¿de acuerdo? No es su obligación
denunciar. Elías me pregunta cuáles son los delitos conexos al tráfico ilícito de drogas. Y obviamente los delitos conexos al tráfico ilícito de drogas, como expliqué en horas iniciales de esta sesión, son el lavado de activos, son el proxenetismo, el sicariato, la corrupción. Es difícil entender a un narcotraficante, encontrar un narcotraficante que no corrompa. Siempre estos delitos van vinculados a la corrupción, ¿o no? ¿Sí? Los narcos corrompen. Los narcos son violentos, tienen sicarios. Los narcos tienen prostitución. Los narcos tienen tráfico de armas. Los narcos cometen lavado de activos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que hay varios delitos conexos. Este es un delito que no se comete de una manera aislada, sino de una manera conexa. ¿De acuerdo? Muy bien. Obviamente, obviamente, como me siguen preguntando, obviamente, ¿qué pasaría? Me dicen, ¿qué pasaría si es que es un falso positivo? O sea, si es que no es droga, sino es harina. Es un caso también que nosotros hemos visto. Se mandó al laboratorio de análisis y esos kilos de clorhidrato, el perito dijo que eran harina. Bien raro, ¿verdad? Y dijo que era una parte harina y otra parte azúcar impalpable. Y la pregunta es, ¿el azúcar impalpable se lleva a Lima de la selva? ¿O el azúcar impalpable más bien se lleva de Lima a provincia? ¿Eso nomás es atípico o no? Entonces parecería que en ese caso habría un tema de gran corrupción. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos temitas que estamos conversando. Muy bien. Obviamente, si esta droga en esa empresa de transportes está siendo trasladada en caletas, es obvio que están vinculados el cobrador, el ayudante y el chofer. Así que ahí lo que cabe es, se detiene, sí, y además se incauta el vehículo y se comisa posteriormente. Porque ese vehículo podrá ser muy decente, muy honesto, haberse adquirido bien, pero si ese vehículo lo usas como instrumento de tráfico de drogas, se comisa, pasa a poder del Estado. Porque lo tenías el vehículo, lo habrás comprado de una manera decente, pero en el momento en que decidiste emplearlo para cometer delitos, estás en esa situación. ¿De acuerdo? Claro, posteriormente, si es que no incautas o comisas, se aplicará extinción de dominio. ¿Sí? Eh, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, veo que no hay más preguntas. ¿Sí? Veo que ya estamos además a las 10:05, y mañana ustedes tienen que trabajar y yo también, ¿sí? Me preguntan y me dicen, sabiendo que la adicción es una enfermedad, a ver, voy a responder esas preguntas finales para que no me quede en el aire, ¿sí? Vamos a responder a esas preguntas finales para ya dar por cerrada la sesión de hoy día. Vamos a ya responder estos comentarios finales, ¿sí? Eh, a ver, me preguntan el tema de la fuente humana, ¿sí? Me preguntan el tema de las encomiendas, ¿sí? A ver, cuando estamos hablando de fuente humana, estamos hablando obviamente de personas, ¿cierto? Que dan información, pero se tiene que identificar, porque este procedimiento de los informantes o confites no está regulado, así que se tiene que acreditar, se tiene que poner su nombre. Después se le pedirá ponérsele como testigo protegido y de pronto proteger su identidad, ¿no? Ver eso. Y en el tema de las encomiendas, por eso es que las encomiendas exigen que cuando vas a mandar, des tu DNI, firmes, entregues y digas quién eres o no, ¿cierto?
y también el DNI, el nombre de la persona que va a recibir. ¿Por qué? Porque se han visto casos que muchas drogas se mandaba por encomiendas. Listo. Bueno, doctores, lamentablemente no tenemos tiempo para más. Este es un delito muy amplio y seguramente que el doctor Reider Jacinto nos va a dar la posibilidad de continuarlo en otra sesión. Estoy seguro que nos va a dar esa posibilidad de hacer una sesión más sobre lavado de activos, sobre tráfico ilícito de drogas, sobre jurisprudencia en estos delitos, para terminar de profundizar. ¿De acuerdo? ¿Listo? Muchas gracias a todos por su concurrencia. Muchas gracias a Udeápolis por esta invitación